a represores en Ezeiza, que generó muchísimo debate. Realmente ha generado mucho debate. Vamos a preguntarle a Pablo su mirada, pero habló Martín Menem. Martín Menem es el presidente de la Cámara. ¿Por qué era interesante o era importante saber la opinión de Martín Menem? Porque la pregunta a esta hora es, ¿se cortaron solos esos diputados? ¿Cuántos de esos diputados estaban de acuerdo y sabían lo que iban a hacer? Les comentamos el caso de Bonacci, ¿no? Irina, el caso de la diputada Bonacci. Que salió a decir que en el caso de ella no sabía que iba a haber represores, que iba a haber presos, dijo. Y la otra pregunta es, ¿con qué conocimiento del gobierno? Es decir, ¿en términos de qué? ¿Había conocimiento por parte de las autoridades de la Cámara de Diputados y eventualmente del gobierno de Javier Milei? Esto le preguntaron hace un rato nada más a Martín Menem y me escuchen lo que dijo. Quienes hayan ido, no tengo constatado que hayan ido a visitar a quienes dicen que fueron a visitar. En primer término, sé que fueron a visitar un servicio penitenciario y varios de ellos integran la Comisión de Seguridad Interior, que es una de las comisiones permanentes de, no sé si es permanente o bicameral. Ahora, Seguridad Interior es una comisión bicameral. No, perdón, Seguridad Interior es una de las comisiones permanentes del artículo 61. En segundo término, dicen que utilizaron medios que yo autoricé. Acá hay más de 85 vehículos que los legisladores los utilizan libremente. O sea, yo no puedo preguntarle a un legislador dónde va, no soy un espía que tengo que controlar yo. Hay un servicio de automotores que tiene más de 40 años que los legisladores piden un vehículo y van. En tercer término, no es la posición del bloque de la Libertad Avanza, no es la posición de este presidente de la Cámara, ni del gobierno. Son actos individuales de algunos diputados. Bien, previamente había dicho Martín Menem, yo soy el presidente de la Cámara, no tengo por qué saber estas cosas, y el propio Javier Milei había dicho en una entrevista con Alejandro Fantino que no estaba de acuerdo y que la Libertad Avanza no es manada, y que cada cual hace lo que le parece, salvo criticar a la selección argentina. Ahí es distinto, pero eventualmente en este caso es una manada rara, por lo menos respecto en la escala de valores de lo que puede ser grave y no. Pablo, ¿qué estás observando? ¿Dónde nos recomendás poner la mirada en esta situación? Y hoy hay que poner en la Cámara de Diputados fuertemente la mirada. ¿En qué va a pasar de aquí en adelante? La Cámara de Diputados tiene facultades según la Constitución, el artículo 66 de la Constitución, desde el 94 en adelante, que ya tomaba un viejo texto de la anterior Constitución, establece que en casos de actos indignos, actos que lesionan, bueno, el término es la moral, la propia Cámara de Diputados puede investigar el tema y puede aplicar sanciones. Déjame preguntarte en concreto, saquemos a el diputado Benedit, que se hace cargo de un mensaje en donde duplicó la apuesta. Que él, claro, y dice, no, son combatientes contra la subversión, etc. El resto de diputados y diputadas, ¿cuál es la falta que cometen en términos éticos y morales al ir a visitar, entre comillas, presos por delito de lesa? Benedit da claramente la explicación de a qué fueron. Ahora, si todos los demás diputados y diputadas que fueron adhieren a lo que dijo Benedit, está claro que todas y todos los que fueron comulgan con esa línea que bajó Benedit en su WhatsApp. Benedit dice, no fuimos a visitar presos y no fuimos a visitar a quienes combatieron a la subversión. Después, en ese largo WhatsApp, empieza a criticar los juicios por los cuales fueron condenados Astiz, Guglielminetti y Donda. Dice que van a presentar un escrito pidiendo el juicio político de esos jueces y califican esos juicios de totalmente injustos. Es decir, hace una apología. Esa es la figura, esa sería la figura eventualmente, apología de un delito tan aberrante como el terrorismo de Estado. Hay una figura penal para eso, por eso la Comisión Provincial por la Memoria el día viernes hizo una presentación para que se investigue la posible comisión del delito de apología del delito, por estos dichos de Benedit, y habrá que ver también si por la propia visita, si el resto de diputados lo hicieron en ese sentido, la visita. Sí. Ahora, la Cámara de Diputados no necesita un delito para llevar adelante
una investigación, que la tienen que hacer, que hagan su descargo, que vayan a la Cámara y digan yo fui, yo no fui, porque esta diputada de Santa Fe, Rocío Bonacci, dijo que sí pero que no está claro, pero la que está ahora en pantalla, que es la mendocina, Laura Arrieta, Lourdes Arrieta, ella sí se ha jactado de haber ido y además está encolumnada con Petri, mendocino, con el ministro de Defensa, y son reiteradas las manifestaciones que ha hecho esta diputada Arrieta de reivindicar a los genocidas. No, con Arrieta déjame agregar un dato absolutamente político. Arrieta es la persona que eligen Karina Milei y Martín Menem para ser el referente de la Libertad Avanza en Mendoza. No es un diputado o una diputada silvestre. Bonacci, de hecho, están bastante separados y bastante excluidos de lo que es el funcionamiento interno. Bueno, Carlos D'Alessandro nos dijo acá hay lo voy a traducir, nosotros somos un rejunte de gente que tenía que armar listas en el marco de 2 personas que no tenían ningún armado en ninguna provincia. Sí, pero digo, Arrieta no es una silvestre, no es Sago, no es Bonacci, hay muchos que vinieron, entraron. Es la elegida de Martín Menem y de Karina Milei para ser la cara y la voz y la armadora de la Libertad Avanza en Mendoza. Bien. Sí, yo lo que te quería preguntar, Bullrich estuvo diciendo hoy, bueno, yo soy la que manda acá en el servicio penitenciario, la gente puede ir a visitar a quien quiera, como quiera, hacer lo que se le antoje. Pero seguro que la gente puede visitar a quien quiere y los diputados pueden decir lo que quieran. Ahora, después tenés que responder frente a tus pares. En la historia de la legislatura argentina, de diputados y de senadores, ha habido casos en los cuales se ha excluido de la Cámara a diputados por sus dichos. El caso, por ejemplo, de Luque, en los 90, era por haber hecho declaraciones periodísticas donde, si no me equivoco, el textual era más o menos así. Decía, si mi hijo hubiera matado a María Soledad, jamás hubieran descubierto el cadáver, o sea, medio que se jactaba del tema impunidad. Esa declaración fue explosiva y generó que la Cámara de Diputados, por la declaración periodística, iniciara este procedimiento del artículo 66 y que está reglamentado en el reglamento de la Cámara de Diputados. Un diputado fue expulsado por besar una teta de su pareja. Seguro, por eso son la Constitución dice conductas indignas, habla de moral. Sí, inhabilidad moral. Esa interpretación de ese momento de la Cámara. Son conceptos que la Cámara, como cualquier tribunal de un órgano asambleario colectivo, ¿no? Qué sé yo, los colegios de profesionales también tienen sus tribunales de ética que resuelven no solo sobre tu actuación como profesional, sino también por la forma, digamos, en que procedes o por algún dicho. Ahora, yo creo que sí, que la Cámara de Diputados va a tener trabajo. Ustedes creo que... Sí, ustedes trajeron acá al diputado D'Alessandro, que es de la Libertad Avanza. Esto que dice Martín Menem... Que dijo que firmaría, que pondría su voto, en realidad... Para la conformación de la comisión que investigue la conducta, digamos. Claro, porque tienen que hacer un procedimiento, escucharlo, se tiene que formar una comisión de 5 de 5 diputados o diputadas para que avancen o no, o acusen o no acusen. Después viene la sesión en la que se debatirá esto. Pero acordate además que tenés al presidente de la Nación, al que le creo poco, pero que dice yo no hubiera ido, o sea que descalifica esa visita. Tenés a Martín Menem, tenés a Ritondo diciendo que también no avala eso. O sea, la Unión Cívica Radical que condenó esto, la Coalición Cívica que condenó esto, o sea, daría la sensación de que puede haber un interesante movimiento en diputados y tiene que haberlo por la defensa de la democracia. Lo suspendan o lo excluyan, ¿no? Sí, Patricia Bullrich se vuelve importante en este caso. Habló sobre este tema también, la escuchamos. Cuando pedían ir a ver a Lázaro Báez o pedían ir a ver a Devido, no preguntaban por qué, cuando estaban condenados por corrupción. Entonces, ¿por qué un juez me pregunta a mí por qué entraron? Entraron como entra cualquier persona que diputado de la Nación o senador o organizaciones de derechos humanos que piden ver personas que están condenadas por
por asesinato o personas que ellos protegen. Es una Pero vos no lo práctica compartís, no compartís esto, vos no irías a visitar a un represor. Bueno, a ver, en primer lugar, yo estoy a cargo del sistema, yo no quiero evaluar a qué preso podés ir a ver y a qué preso no podés ir a ver. Bueno, Patricia Bullrich no termina de contestar si iría o no iría, pero más allá de eso, bueno, pero ¿y todos los que fueron a ver a Lázaro Báez o a López, qué pasa? ¿Por qué no me hacen un cuestionamiento del Poder Judicial respecto de eso? ¿Qué decís, Pablo? Bueno, pero hay una diferencia abismal entre los presos condenados por un tipo de delitos y los presos que están condenados por delitos de lesa humanidad. Los delitos de lesa humanidad tienen otro componente que es la afectación a la democracia, es decir, estos formaron parte del aparato que llevó adelante el golpe de Estado, que sostuvo el golpe de Estado y son la expresión máxima de la antidemocracia. Son la expresión máxima de la antidemocracia. Y si los diputados de la Nación se supone que esa es la casa de la democracia, la evaluación que hay que hacer es política, más allá de la causa penal abierta por la denuncia de la Comisión Provincial por la Memoria de probable comisión de apología del delito. Traigo un hecho histórico de apología del delito. En 1987 se intentó sacar una solicitada que tenía 5.000 firmas, que hoy si uno las revisara seguramente encontraría ahí decenas de votantes de Milei, que reivindicaba a Videla, apoyaba a Videla. Iba a salir una solicitada en los diarios, en todos los diarios del país, en la que se hacía un elogio de Videla. Se supo que esa solicitada iba a salir un 25 de mayo, se hizo una presentación previa, la hizo el gremio nuestro de periodistas, pero además las hicieron las comisiones internas de varios medios donde nos enteramos que iba a salir esa solicitada. La denuncia fue por tentativa de apología del delito. La solicitada todavía no había salido. Y el juez, en aquel momento, Irurzun... ¿El mismo Irurzun? Sí, tomó una medida cautelar y prohibió la publicación de la solicitada para estudiar si había delito de apología, del delito, sí. Y la solicitada en aquel momento no salió, tuvieron que modificar el texto para que saliera como 3 años después. Pero ahí se vio en este tema de los delitos de lesa humanidad si el sistema judicial protege o no, a una democracia, en este caso todavía débil, porque yo considero que hemos logrado mucho, pero a la democracia hay que defenderla, y ahí están los ejemplos internacionales, ¿no? Brasil, Bolivia, lo que pasó también en Estados Unidos, no es que está comprada para siempre. A ver, ahora quiero que Pablo Ibáñez nos cuente qué lío generó dentro de la Libertad Avanza y vamos a ver un par de testimonios. Hoy hablé con un camarista, le hice estas mismas preguntas, le trasladé la inquietud de Bullrich, de por qué nadie le objetaba si alguien había ido a visitar alguna vez a algún detenido por casos de corrupción. Y el camarista me dijo, decime una sola vez, te lo traslado a vos, Pablo, vos, Irina, capaz que te acordás, decime una sola vez en que no un dirigente o un diputado o una diputada, que un grupo de diputados, en términos de representación colectiva en espacio político, haya ido a ver a una persona en particular, o hayan ido a ver a una persona detenida por delitos de corrupción. Me lo estaba diciendo a sabiendas de que no hay casos como este, pero quizás ustedes recuerden, porque lo que estaba señalando es la gravedad de que hay un espacio político en representación parlamentaria que está haciendo esa visita y que le agrega, por supuesto, otra relevancia. Pero es que este fue un acto político, sin duda, organizado como tal, que tiene antecedentes, es decir, no es la primera vez que van, todo esto lo supimos ahora, en estos días, a partir de cómo habla y cómo está muy interesado en contar todo lo que hace este diputado entrerriano. Ahora, lo que escribió después, nos da la tranquilidad a nosotros de que esto no fue una visita ni humanitaria, ni para ver en qué condición estaban todos los presos de ese penal, que eso podría entrar en una zona discutible. Esto es realmente un intento, u otro intento más, de ese trabajo que están haciendo paso a paso para lograr el objetivo que ellos quieren, que es la libertad de todos los genocidas. Estamos hablando de... Sí, Dari, nada. Sí, una cosa que es medio técnica, pero no tanto, ¿no? Se supone que nosotros como Estado argentino tenemos la obligación de... o sea, que el Estado tiene la obligación de eliminar todos los obstáculos
para que estos delitos sean juzgados y que se cumplan las penas, ¿no? ¿Esto no es un obstáculo en ese proceso judicial que todavía no termina y además tratándose de delitos que, bueno, que no prescriben, ¿no? Sí, sí, seguro. Esto es parte de los obstáculos que está este gobierno desde el 10 de diciembre está intentando poner al proceso de juzgamiento. Fíjate que el texto Perdón, te pregunto esto, porque esto no es que lo estamos diciendo nosotros, esto lo dicen los tribunales internacionales, digo, es una obligación para la Argentina, no es que en esta mesa se nos ocurrió plantear esto. Sí, y cuando vos tenés un Estado argentino a través del Poder Judicial que tiene 326 sentencias en 41 años de democracia, que dicen, acá no hubo una guerra, acá hubo un plan de exterminio, que lo dicen casi 500 jueces, cuando sumás las 326 sentencias y examinás todo el camino que hizo cada sentencia, juez de instrucción, Cámara de Apelaciones, Cámara de Casación y Corte, y haces todo el recorrido, sumás cantidad de jueces, jurisdicciones, ideología de los jueces, y decís, bueno, acá hay una democracia en su Poder Judicial que, aún con todo lo que nos quejamos, está diciendo: estos son delitos de lesa humanidad, son los peores delitos que se han cometido, por lo tanto, el Estado argentino debe continuar juzgándolos, que es lo que dicen los tribunales. Estábamos hablando de un grupo de diputados y diputadas. ¿Por qué? Bueno, porque hay otro grupo dentro de La Libertad Avanza que se manifestaron y hasta repudiaron lo que pasó. Vamos a compartir primero Carlos D'Alessandro, diputado de La Libertad Avanza, aquí el viernes en QR, diferenciándose muy claramente del grupo que fue a visitar represores. ¿Pensás en lo personal, que habría que tomar alguna medida frente a esto que ocurrió? En lo personal, yo creo que es un infortunio de haber ido a visitar a los represores. No lo he escuchado a los diputados de La Libertad Avanza defender a los represores, sino que creo que eso lo tendría que decidir el cuerpo de la Cámara. Entiendo que desde Unión por la Patria están impulsando la creación de una nueva comisión para, de alguna manera, tener este tipo de contralor sobre los diputados y sobre el daño que le pueden hacer a un poder como el Poder Legislativo, por lo cual, si la Cámara Primero, que si Unión por la Patria propone eso, yo lo voy a apoyar, porque creo que cabe para nosotros y cabe para ellos también. ¿Vos vas a apoyar la conformación de la comisión? Seguramente. ¿Se necesitan, dijiste, Iri, dos tercios? No, necesita más uno para la conformación de la comisión. O sea, ¿te acompañarías a...? Sí, porque le cabe a La Libertad Avanza, le cabe a Unión por la Patria, al PRO, a los radicales. O sea, ninguno está exento de tener una comisión. Bien. Y tenemos también el tuit de Rocío Bonacci, legisladora por Santa Fe, que en un mensaje que compartimos la semana pasada se desmarcaba abiertamente. Miren, a raíz de lo que vi en el programa QR, conducido por Caruso Pablo, en vivo anoche por A24, palabras de Julia Estrada, quiero dejar en claro que no coincido con la posición política expresada por Beltrán Benedict respecto a los presos de lesa humanidad realizada en forma posterior a la visita. No coincide esa posición con los motivos de la convocatoria y por tanto indujo al error de la posición del bloque que no desaconsejó la actividad. No es posible trabajar en bloque sin unidad de concepción y unidad de acción. Los ciudadanos presos tienen derechos comunes o de lesa humanidad, pero también responsabilidades por sus acciones. La justicia dictaminó o está en proceso de hacerlo. ¿Tienen el derecho a ser escuchados? Sí. El que no tuvieron con sus víctimas. ¿Existió una guerra? Sí, en Tucumán. Pero el proceso cívico-militar de 78-83 no jugó limpio. Y por sus errores tienen que pagar no las Fuerzas Armadas, sino quienes excedieron en el cumplimiento de la obediencia debida. Siempre voy a respetar la Constitución y la ley. Agradezco enormemente el trato cordial de la producción y el respeto con el que me trataron porque le habíamos hecho una consulta. Ese tuit está cargado también de definiciones, que fueron excesos, que efectivamente hubo una guerra eventualmente en otro momento. Probablemente para otro momento de discusión. Bueno, un debate es el lado, eventualmente. Pero está marcando una posición distinta y utiliza en algunos puntos el propio lenguaje de Benit, ¿no? En ese sentido. Es decir, no pasa, en el propio bloque hay diferencias muy concretas sobre esto. Sí, dos datos para sumar. El PRO también advirtió el otro día una figura muy cercana a Mauricio Macri en este marco de la negociación sobre la hipótesis de fusión entre el PRO y La Libertad Avanza. Decía que esto es un problema más
para el posible avance en la conformación de un interbloque. La frase que me dice este dirigente es muy difícil formar un interbloque con aquellos que fueron a tomar el té con Astiz. Uno lo puede entender con esa gravedad, habrá que ver qué ocurre después ante una eventual votación legislativa, pero también evidentemente Mauricio Macri lo puede usar como parte de su negociación. El otro dato es que Martín Menem dice: los diputados pueden ir a donde sean, los vehículos, hay unidad, pero esa autorización pasa por la oficina de Sharif Menem, que es su mano derecha y su primo. Decíamos el otro día, tuvo seguramente que firmar cientos de autorizaciones sobre los traslados, pero tampoco se puede desconocer esa dimensión de que hubo una autorización. Y el tercer dato, que tiene que ver con lo de Benedict Beltrán, que también formó parte del grupo que fue Guillermo Montenegro. Guillermo Montenegro fue un diputado armador de Victoria Villarruel. La gente que conoce a Villarruel, la gente que conoce a Montenegro, dice que el vínculo que construyó a partir de Villarruel fue Montenegro, justamente con parte de los detenidos por lesa humanidad. Pregunté hoy si podía haber alguna palabra de Victoria Villarruel al respecto. Me dicen que no va a hablar, no dijo nada, no va a decir nada, y me asegura nada más que hace mucho tiempo no habla con exmilitares que están detenidos por causa de lesa humanidad. A ver, Pablo, habrá que ver qué pasa también en Francia, ¿no? Milei va a ir a Francia y yo creo que algunos periodistas franceses van a tocar el tema porque fueron a ver, entre otros, nada más y nada menos que Astiz. Astiz y los asesinos de la ESMA cargan fuertemente con el peso del crimen de las dos monjas francesas. Para Francia esto importa mucho. El PRO, con todas las diferencias y miradas ideológicas que podemos poner en la historia del PRO, pero cuando fueron gobierno, Macri fue al Parque de la Memoria y acompañó a la dirigencia política de Francia, a la dirigencia política de Estados Unidos, con el presidente de los Estados Unidos, arrojaron flores, más allá de que uno puede decir es un gesto hipócrita de Macri o no, pero arrojaron flores al río en homenaje a los desaparecidos, hablaron del tema de las monjas francesas con la delegación francesa. O sea, este es un tema, el de Astiz, y el tema para Europa, el tema de Astiz es muy fuerte, ¿no? Astiz carga también con el tema del crimen de la joven sueca Dagmar Hagelin. Sí. Es un tema que pesó mucho en la historia de los primeros años de la democracia argentina y pesó mucho para Europa. Por lo tanto, yo creo que este tema puede aparecer en la visita de Macri a París. Lo último, Pablo, ayer Santiago Cuño en GPS dijo que el vínculo Astiz-Villarruel es muy fuerte, es un vínculo de trabajo conjunto, digamos, y que lo que está ocurriendo, lo que puede estar ocurriendo, es que hay un reclamo respecto a una promesa por indultos o por alguna condición más beneficiosa en el modo en que están llevando las condenas que tienen los represores y que eso no está ocurriendo y que ahí hay un pendiente. ¿Crees que algo de esto puede haber? Los saltos políticos de Cuño hacen que yo crea muy poco lo que dice. Más allá de eso, no hay ninguna duda, digo, que están trabajando desde el gobierno y sobre todo del grupo de Villarruel para intentar obtener algún beneficio. Ahora, en la Argentina tenemos una ley que establece que cualquier indulto, amnistía, la 27165, dice muy claramente, cualquier indulto, amnistía, intento, obstáculo para frenar el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad será declarado nulo. Tenemos 326 sentencias diciendo esto. Y bueno, y tenemos desde el jueves una presentación que hizo el colectivo nuestro de abogadas y abogados en causa de lesa humanidad de todo el país, pidiendo a la Cámara de Diputados que, bueno, la verdad, tome un ejemplo democrático, lleve adelante un ejemplo democrático y sancione a estos diputados, sea suspendiéndolos o excluyéndolos de la Cámara de Diputados. Ojalá que ocurra. Pablo, gracias por haber venido. No, a ustedes. Pablo Yonto. Bueno.